Mónica. El día de hoy vamos a trabajar este tema del peso de los cuerpos. Es un tema corto, pero hay que, digamos, comprenderlo bastante bien. Tenemos que comprender que el peso es una fuerza y que este peso es diferente a la masa, aunque en la cotidianidad nosotros entendamos como peso y masa de la misma manera. Tenemos que el peso de un cuerpo se relaciona con su masa, pero no es la masa, ¿sí? Peso y masa nos dice que son dos conceptos completamente diferentes. Un cuerpo tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna, pero su peso es 6 veces menor en la Luna que en la Tierra. Bueno, ¿a qué me refiero aquí con esto? Por ejemplo, nos muestran aquí a este astronauta que tiene una masa de 100 kilogramos. En la Tierra esa es su masa. Y si trasladamos esta persona para la Luna, la masa sigue siendo la misma porque la persona es la misma. Sin embargo, el peso que tiene en la Tierra es de 980 newtons. Y en la Luna su peso es tan solo de 163 newtons. Entonces aquí destacamos una cosa. Peso, como tenemos que es en la medida de newtons, las unidades son newtons, el peso es una fuerza. Entonces, digamos que es la fuerza de atracción que hace, digamos en este caso, la Tierra sobre la persona. Entonces tenemos 980 newtons, mientras que en la Luna es de 163 newtons. La masa es igual porque la persona es la misma, pero digamos que la fuerza o la atracción gravitacional de la Tierra es mucho mayor que la de la Luna. Por eso el peso es diferente. ¿Listo? Entonces, masa y peso no es lo mismo. El peso de los objetos también varía con la altura. Un cuerpo situado en la superficie terrestre pesa más que uno ubicado en determinada altura con respecto a dicha superficie. Y esto tiene que ver, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico. Por ejemplo, en la Tierra, a ver, en la Tierra, digamos, esta acción de la gravedad, ¿sí? Estas, digamos, la persona situada sufre, digamos, una atracción hacia el centro. Todas las personas sufren y todos los objetos sufren atracción hacia el centro de la Tierra, y esta atracción es una fuerza que nosotros la conocemos como peso. Resulta que esta fuerza varía con la distancia al centro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué y de qué manera? Entre más lejos del centro, menor fuerza. Entonces, mayor distancia implica una menor fuerza. Si la persona, por ejemplo, vive en un terreno montañoso, está más lejos del centro, y eso quiere decir que la fuerza de atracción es menor. No me quedó como tan menor, pero es menor. Esto es menor que en el caso de que tenemos aquí, el anterior. Eso nos está hablando este párrafo. El peso de los objetos también varía con la altura. Un cuerpo situado en la superficie terrestre pesa más que uno ubicado en una determinada altura respecto a dicha superficie.
La variación tampoco es muy grande, ¿sí? No es como que la persona se vaya a sentir demasiado ligera. Es una variación mínima, pero que es perceptible. Por ejemplo, se me ocurre las personas que son aficionadas al fútbol, cuando se juegan los partidos, por ejemplo, contra la selección boliviana, ellos juegan en la altura y allá el balón corre muchísimo más, mucho más. El balón es mucho más ligero, se siente mucho más ligero. Es una variación de muy poquito, pero digamos en ese tipo de juegos donde la velocidad prima, entonces se siente bastante. Bueno, bueno, antes de pasar al otro, esto lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos directamente lo que son la fuerza de atracción gravitacional. Esto lo vamos a ver después. Ok, debido a que el peso lo vamos a designar con la letra W, W minúscula, aunque aquí diga, pareciera que es mayúscula, no, lo vamos a designar con la letra W minúscula. Es una fuerza. Podemos relacionar el peso y la aceleración de un objeto que cae a partir de. Como ya habíamos visto, la segunda ley de Newton nos habla que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. El peso W, se define como la masa por la gravedad. Entonces, esto viene siendo gravedad, masa, y esto es peso. Entonces, el peso va directamente relacionado con la fuerza de atracción gravitacional. Para el caso anterior, lo que tenemos que varía es la fuerza de atracción gravitacional, que depende de la distancia con respecto al centro de la Tierra. Para nuestro estudio vamos a tener en cuenta, entonces, bueno, aquí antes de pasar al otro, fuerza, vean, el peso es una fuerza que se relaciona directamente con la masa y con una aceleración, que en este caso es la gravedad. Entonces, vamos a comprender la gravedad como una aceleración. Cuando hablamos nosotros de fuerza de atracción gravitacional, estamos hablando de otra cosa. Gravedad lo entendemos como una aceleración, por lo tanto tiene unidades de aceleración, que son metros sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Y para nuestro estudio vamos a tomar como la aceleración de la gravedad como una constante, es decir, que no varía de 9.8 metros sobre segundo en la superficie terrestre. Para el caso de la superficie terrestre. Entonces les había dicho que, digamos, la gravedad varía con la altura, sí, varía con la altura, pero para nuestro estudio, para simplificarlo, vamos a tomar siempre este valor. Siempre vamos a tomar este valor de 9.8, no importa si la persona está en la montaña o está al nivel del mar. ¿Listo? Bueno, ¿dónde sí vamos a variar? Pues suponiendo, por ejemplo, ejercicios donde tenemos personas en la luna o en otro planeta, ¿sí? O que ya están, digamos, muy lejanos de la superficie, por ejemplo, en un satélite o algo así. Pero para la superficie vamos a suponer siempre el valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Miremos entonces un par de ejemplos para mirar cómo tenemos esta relación aquí de la fuerza, del peso. Entonces tengamos aquí en cuenta, dice el primero, encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos. B, la masa
de una persona cuyo peso es de 150 newtons. Bueno, recordemos siempre, para hacer los ejercicios, tomar los datos y volver a leer. Encontrar, bueno, tenemos que encontrar la primera situación, el peso de un bloque de 72 kilogramos. Entonces, la primera situación, el primer ejercicio, en la situación A, tenemos que encontrar el peso. Peso, no lo conocemos, de un bloque cuya masa es de 72 kilogramos. Como en este ejercicio no nos dice nada más, vamos a suponer entonces que se encuentra en la superficie terrestre y por lo tanto la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Como todo tenemos que trabajarlo en el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos. Entonces miramos, masa en kilogramos, no tenemos que hacer ninguna transformación de unidades. Bien. Y gravedad está en metros y segundos cuadrados. Bien, por lo tanto no está en metros y en segundos, no tenemos que hacer transformación de ningún tipo de unidades. ¿Listo? Bueno, para encontrar el peso nos vamos a la ecuación que teníamos. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces tenemos peso W es igual a masa por gravedad. Reemplazamos valores. Peso igual a masa 72 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Miremos entonces, 72 por 9.8 nos da 705.6 y vean, observen aquí una cosita, lo voy a hacer aquí con rojo. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Vean, esto nos da esta unidad, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y esto equivale a lo que es el newton. Entonces nos da 705.6 newtons. Miremos el segundo ejercicio, en la parte B, que nos dice: B, la masa de una persona cuyo peso es de 150 newtons. Bueno, entonces el ejercicio B nos pide encontrar la masa. Separémoslo aquí un poquito. El ejercicio B nos dice cuál será la masa de una persona cuyo peso es de 150 newtons. Lo mismo, como no nos dice nada más, vamos a suponer que está en la superficie terrestre y tenemos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la atracción, la aceleración de la gravedad. Ahora, volvemos a tomar la ecuación. Peso igual a masa por gravedad. Peso, perdón. Aquí, antes de determinar esto, tenemos peso, lo conozco, quiero conocer la masa y conozco la gravedad. Este que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda peso sobre gravedad es igual a la masa. Listo, reemplazo los valores y nos queda peso es 150 newtons sobre gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado es igual a la masa. Voy a hacer un paso adicional aquí para que miremos el tema de las unidades y nos empieza a quedar un poco más claro cómo es el concepto de las unidades. El newton, voy a escribir aquí nuevamente, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces voy a escribir esta unidad así y voy a decir que 150 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado dividido 9
9.8 metros sobre segundo cuadrado es igual a la masa. Entonces, ¿para qué hice esto? Para que comprendiéramos, por ejemplo, que metro se cancela con metro, segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado y la unidad me va a quedar en masa. Entonces tenemos 150 dividido 9.8 nos da como resultado 15.3 kilogramos es la masa de la persona. ¿Ok? Bueno, miremos el otro ejercicio. 2. Un objeto de 10 kilogramos de masa se encuentra suspendido del techo de un ascensor por medio de un dinamómetro. Un dinamómetro es un instrumento que me permite a mí conocer el valor de la fuerza, es una especie de resorte, ¿sí? Y digamos que simplemente es un resorte que jala para determinar el valor de la fuerza, ¿sí? Que se estira para poderse determinar el valor de la fuerza. Entonces lo podemos ir pintando aquí. Tenemos entonces que tenemos el ascensor y tenemos, a ver, nos está diciendo un objeto de 10 kilogramos de masa se encuentra suspendido del techo. Entonces un dinamómetro lo puedo pintar simplemente como un resortico donde tenemos el objeto de 10 kilogramos. Listo. Entonces aquí el dinamómetro, digamos si yo lo amplío, resulta que el dinamómetro es algo por este estilo. Hay unos que parecen una jeringa, ¿sí? Donde tenemos el resorte y aquí digamos hasta aquí termina el resorte y aquí nos va midiendo, la idea es que esto se va estirando y entonces nos va midiendo cuánta fuerza hay, ¿listo? Cuánta fuerza se está ejerciendo. Bueno, nos va determinando la fuerza, listo. Claro, esto va, a ver si lo puedo hacer un poco mejor. Tenemos aquí el topecito y aquí hay un ganchito del cual yo cuelgo el objeto, ¿sí? En este caso sería el objeto de 10 kilogramos y aquí nos va a marcar un cierto valor de fuerza. Bueno, volvamos otra vez, dice se encuentra en un ascensor por medio de un dinamómetro. Determinar la lectura del dinamómetro si el ascensor asciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, el ascensor desciende con aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es, miremos en el ascensor en reposo, podemos determinarlo. Cuánto es cuál es la masa, determinemos las características, digamos, de este primer objeto, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, solamente como por el dato, vamos a mirar, la masa es de 10 kilogramos y el peso no lo conocemos. La aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto sería en reposo, ¿cierto? En reposo. Después nos dice que el ascensor
el ascensor en el otro punto nos menciona que el ascensor asciende con una aceleración de 2 metros sobre segundo, es decir, el ascensor va hacia allá, hacia arriba. Entonces cuando asciende, resulta que la sensación que uno tiene es como que se pega al piso. ¿Qué significa esto? Al ascender, digamos, la aceleración de la gravedad aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos los 9.8 normales más los 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Por eso es como esa sensación, como que pareciera que el objeto, o no, pues pareciera que uno está como un poquito más pesado, ¿sí? Porque ande con esa aceleración y uno lo que hace es pegarse un poquito más el techo. Bueno, ahora, entonces, y la tercera situación, bueno, es la contraria. La tercera situación, voy a pintar aquí en azul, cuando el ascensor desciende, es decir, su movimiento es para allá, entonces digamos que la aceleración que se produce es al contrario, ¿sí? Y lo que va a suceder es que el valor de la aceleración va a disminuir. En este caso va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado menos 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces cuando va cayendo pareciera que uno como que de pronto flota un poquito. Bueno, entonces determinemos primero aquí este peso. Y tenemos que para este caso, hagámoslo aquí nuevamente, recordemos, peso es igual a masa por gravedad. Tenemos que el peso es igual masa, que son los 10 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y eso nos da un valor total de 98 newtons. ¿Listo? Ahora, podemos hacer este ejercicio de dos maneras diferentes. Vamos a intentar hacerlo, por ejemplo, calculando el peso total. No, hagámoslo un poquito más extenso. Ok. La masa la encuentra suspendido el techo del ascensor por medio de determinar la lectura del dinamómetro. Tenemos que determinar la lectura del dinamómetro. Entonces, en reposo, la lectura del dinamómetro son los 98 newtons. ¿Listo? Ahora, cuando está ascendiendo, cuando el primero es asciende, entonces cuando sube el ascensor es el caso rojo que tenemos aquí, y por lo tanto, entonces la lectura del dinamómetro sería ¿cuál? Sería el peso es igual a masa por gravedad. Peso igual a los 10 kilogramos por esta gravedad, ¿cuál sería? Sería los 9.8 metros sobre segundo cuadrado más los 2 metros sobre segundo cuadrado, porque habíamos dicho que se agregaba. Entonces el peso es igual a los 10 kilogramos por 2 más 9.8 nos daría 11.8 metros sobre segundo cuadrado, y esta multiplicación nos daría 118 newtons. ¿Listo? Esto sería para el caso donde asciende. Y hagámoslo en azul para el caso donde desciende, que sería básicamente lo mismo, pero igual, peso igual a masa por gravedad, pero que entonces esta masa, perdón, la masa no, la masa sigue siendo los 10 kilogramos, sino que el valor de la aceleración sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque, digamos, es contrario. ¿Listo? Contrario. Entonces, no solamente es contrario, sino que al descender
se siente, digamos, menor, sí, es contrario, digamos que estos dos son contrarios. Entonces, peso es igual a los 10 kilogramos por 9.8 menos 2 nos daría 7.8 metros sobre segundo cuadrado. Y al realizar esta multiplicación nos daría 78 newtons. Vean entonces la diferencia. En reposo, que es el negro que tenemos aquí, 98 newtons. Ascendiendo, 118 newtons. Y descendiendo, 78 newtons. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro el tema. Si no, me pueden preguntar. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao a todos.